vamos a pasar a la siguiente noticia. La siguiente noticia la voy a dar yo. Es el tema de que vamos a ir al melón del podcast, como dices tú. Es el tema de la SEC. ¿Qué ha pasado con la SEC? Bueno, ¿qué ha pasado? ya hablamos de que justo en el último episodio, que justo cuando grabábamos, habían demandado a Binance y a Coinbase. Bueno, ya ahora hay mucha más claridad sobre lo que ha pasado, pero básicamente el problema es que en Estados Unidos tenéis que quedaros con que hay un problema muy grave, que es que no hay regulación cripto. El problema que hay es que la SEC, que es un organismo que regula los securities, que son como las acciones, digamos, podamos ver acciones o vamos a simplificar lo que son acciones, y la CFTC, que no voy a decir lo que significa porque no tengo ni puta idea, pero básicamente es como la SEC de los commodities. Los commodities es como, podemos equipararlo a mercancías. El oro es un commodity. El petróleo es un commodity. Una acción de Tesla es un security. Digamos, yo puedo invertir en las dos cosas, pero son conceptos diferentes y la regulación es diferente. Hasta ahora, el mundo de la inversión se había separado prácticamente en esos dos conceptos. Y la regulación era para securities y para commodities. El problema es que ahora ha entrado una nueva pieza en el puzzle, que es las criptomonedas. Y el propio Estados Unidos tiene un problema, que es que no encajan en ninguno de las dos, no encajan ni como securities ni encajan como commodities, pero los dos organismos lo están reclamando como que uno es uno y otro es otro. Sobre todo la SEC, que es el más importante, es la que no para, la que ha demandado a Binance y la que ha demandado a Coinbase. La ha demandado porque dice que eso están operando ilegalmente con securities sin estar regulados. Ese es el problema. Digamos, el resumen de la polémica es que no hay una regulación clara. Entonces, la SEC, que es el organismo que regula los securities, que son las acciones, ha demandado a Coinbase y ha demandado a Binance. Vale, eso es lo que ha pasado. Luego podemos entrar en más detalle de qué diferencias hay, porque a unos los han demandado por una cosa y a otros los han demandado por otra. Básicamente, a Coinbase les han dicho dos cosas. Primero, el primer problema que tiene Coinbase es que lo que se hace, o sea, lo que quieren hacer es que consideran que el staking de Ethereum es un security, igual que pasó con Kraken. Kraken tuvo que dejar de ofrecer su servicio de staking en Ethereum en Estados Unidos por lo mismo. Y a Coinbase no lo ha retirado aún, ni lo va a hacer hasta que no se haya una sentencia firme, aunque solo representa el 3% de su inversión, pero que se niegan. Eso es por un lado, o sea, lo que le piden a Coinbase. Y aparte le piden que retire. Tengo aquí una lista con un montón de criptomonedas, pero vamos, o sea, básicamente las más importantes son pues BNB, que es el token de la Binance Smart Chain, Solana, Polygon, Cardano y bueno, muchas más que de Sandbox, Axie Infinity, bueno, hay 1000, ¿vale? Muchas, o sea, las casi todas las importantes están aquí. Excepto una que ahora contaremos, porque a ti es algo que te choca bastante, que es Ethereum, ¿vale? Bueno, eso es lo que le están pidiendo a Coinbase. Muy en resumen, le piden que retire estas criptomonedas que son consideradas securities y que Coinbase está operándolas como si fuesen commodities y aparte que paren de ofrecer su servicio de staking de Ethereum. Eso por un lado. Entonces, la principal diferencia que hay entre la demanda que se ha hecho a Coinbase y la demanda que se ha hecho a Binance es que, por ejemplo, el CEO de Binance, CZ, también está imputado. Aparte, se pide el cese de las operaciones de Binance. Bueno, los motivos son dos. O sea, el primero, ¿por qué se ha demandado a CZ? Se ha demandado por lo que hablamos en algunos podcasts ya anteriores, que es el tema de mover fondos a su hedge fund, etcétera, donde él tiene eso, para falsear operaciones. O sea, para falsear y crear mercados, inflar precios, etcétera. ¿Vale? Eso es un motivo, que eso ya lo hemos comentado en algún vídeo anterior, que había hecho unos movimientos irregulares allá por diciembre, enero, si no recuerdo mal, bueno, a principios de año más o menos. Sí, bueno, pero esto venía de hace... O sea, era del 2020, eso. Sí, es verdad que saltó la noticia por ahí, que ya lo comentamos, pero como que se había quedado en nada. Ahora ya la SEC ha cogido y ha demandado, que lo dijo Carlos en el podcast anterior, por este motivo se demanda a CZ, no a Binance. Ahora, ¿por qué se demanda a Binance? Se demanda a Binance por lo mismo que básicamente a Coinbase, pero además, bueno, hay como 13 imputaciones, en plan, no son un par de cosas que podamos decir aquí, pero la principal y más grave es que se le acusa de operar, de vender valores a ciudadanos estadounidenses sin tener licencia de exchange.
o de mercado de valores, básicamente. Entonces es el principal problema y por lo que se está cuidando. Entonces, a Coinbase no se le está pidiendo que cese sus operaciones. Se está pidiendo que cese sus operaciones de esos tokens, que básicamente son la mayoría, pero no se pide 100% eso. Y se pide también a Coinbase el tema de parar con el staking de Ethereum. A Binance se pide que pare. De hecho, ya están limitando los retiros de ingreso de dinero, o sea, de cripto y en retiro de efectivo. Pero no, retiro de efectivo, pero no tú puedes sacarlo a través de criptomonedas. ¿Vale? O sea, no es que hayan bloqueado. O sea, tú puedes sacarlo, pero es un poco más complejo. No puedes sacarlo a bancos. Ahora mismo ya en Binance. Binance Estados Unidos, ¿eh? En Europa de momento no hay problemas. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado básicamente. Nada más, o sea, otra cosa que hay que comentar es que Coinbase, a raíz de todo esto, ha iniciado un proceso administrativo en el que le pide al tribunal que obliga a la SEC a crear regulación sobre el tema de cripto y si no crea regulación, la SEC tiene que argumentar por qué no crea nueva regulación sobre las cripto. Y aparte la SEC tiene para responder una semana a esta solicitud de Coinbase. Bueno, hemos dicho muchas cosas, pero si tenéis que quedaros con algo, en muy modo de resumen, es que Estados Unidos tiene un claro problema de que no hay regulación para las cripto, que están intentando encajar en securities, algo que no es un security ni es un commodity, es algo nuevo y algo tienen que hacer. Porque, bueno, ahora Carlos os va a comentar un poco porque Carlos estaba súper sorprendido hemos comentado aquí 1000 criptomonedas, donde está ADA, sí, por ejemplo, que es, bueno, yo no conozco exactamente cómo funciona el staking de ADA. Pues, a ver, bueno, el staking de ADA es muy parecido al staking de Ethereum. Tiene una pequeña diferenciación en el cual, pues, básicamente tú en Ethereum necesitas 32 Ethereum para poder stackear. En ADA no. En ADA tú puedes delegar nativamente dentro del protocolo, puedes delegar a una pool tus ADAs para que te den rendimiento. A cambio, o sea, la pool puede fijar la comisión. Sí, que puedes hacer como conjuntos crear pools de staking. Sí, vale. Exacto, pero eso de forma nativa. O sea, vale. Sí. No es como en Ethereum que lo puedes dar a un protocolo para que lo stacke por ti. Sí. Pero realmente no lo tiras tú. Es a través de mecanismos centralizados off-chain. Esto no, esto es completamente on-chain. Entonces, es la única diferencia que hay en el staking de Ethereum y en el de ADA. Yo no sé si, como planteabas antes, esto se podía podía haberse afectado simplemente por cómo había sido emitido el token, aunque... Es que en Ethereum se hizo una preventa, ¿no? Sí. O sea, que es que... O sea, hubo una ICO que era... O sea, se compraba en Bitcoin, estaba valorado en Bitcoin. Entonces, yo no sé si es que ha pasado tanto tiempo que ya se ha dejado, como que ha prescrito o algo así, que no... Porque si no, no veo otro motivo. Ya, o sea, porque, por ejemplo, tampoco está Bitcoin. Pero es que Bitcoin claramente... Bitcoin es claramente un commodity. Bitcoin claramente no tiene sentido que se ponga. El problema básicamente reside en las... Un poco yo lo que veo es el staking. Seguro que no es un security, porque básicamente el staking es apostamos dinero y si apuesto X cantidad, yo tengo derecho a ser validador. Y entonces me llevo recompensas recompensas por las transacciones de ese bloque, básicamente, ¿no? Ese es el incentivo que tengo a apostar dinero. Y si soy fraudulento, pues me quitan ese estaqueo. Pues es la forma que tiene Proof of Stake. La cuestión es... una de las definiciones de lo que es un security o no es un security es si saca rendimiento al trabajo de otros. Era una de las características. Y realmente sí se está sacando rendimiento al trabajo de otros de alguna forma, porque te estás aprovechando del trabajo, de esas transacciones, comisiones de las transacciones, pero el trabajo lo estás haciendo tú. También depende. ¿Lo estamos stackeando conjuntamente o no? Es como que hay muchas cosas. Sí. Es extraño. Es complejo. O sea... Pero el mayor problema que veo yo es que, te lo decía a ti antes, tío, una posible solución es, oye, y si inventamos, porque Ethereum tiene un token que es Ethereum, que es un commodity claramente para pagar el uso de computación, pero el problema es que además tiene... se utiliza también para stackear. Y realmente no tendría por qué ser el mismo token. O sea, se podrían crear... podría Ethereum tener dos tokens nativos. El token de
staking y el token de uso. Y con eso, es verdad, se podría resolver bastante el problema en mi cabeza ahora mismo. Porque claramente Ethereum sería un commodity, se podría operar en los exchanges de forma normal. Y oye, esto es para hacer staking, esto es otra cosa. Esto tiene que tener una regulación diferente. Pues se puede estudiar. Que tampoco me acaba de encajar la idea de commodity, porque, bueno, un security, por ejemplo, se hace también para proteger al inversor. Con securities, no sé qué coño he dicho. Como decíamos, de la diferencia de información que se tiene, ¿no? Como se suele decir, asimetría de información. O sea, digamos, yo como inversor en Tesla, por ejemplo, Tesla tiene información que yo no tengo. Entonces, está bien que exista una regulación que exija a Tesla dar X información o que no pueda hacer ciertas cosas para sus inversores. Que se exija que me van a dar ciertos dividendos, etc. Pero es que en blockchain no es exactamente así, porque aquí le exiges. Aquí le exiges que te den X rendimiento. Es algo nativo, es blockchain. O sea, no sobre todo que ya es. O sea, literalmente todas las transacciones son públicas. Y no hay asimetría de información porque todo es público. Entonces, claramente, algunas cosas las puede cumplir, otras claramente no. En mi opinión, lo que debería pasar es que se cree una regulación especial. Sí. O sea, yo creo que es la única solución. Porque es que además, bueno, aunque finalmente se encajaran en la definición de security. Creo que tiene características que hacen que no tenga que estar regulado por la misma regulación que una acción. Es absurdo. Por ejemplo, la asimetría de información que tiene el emisor del token y el inversor del token hacen que que no tengan que tener la misma regulación. Claramente no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Otra cosa es que se puede parecer más un security que un commodity. Puede llegar a ser. Sobre todo no tengo mucha idea. Claro, no tiene por qué serlo. Es la cuestión. Es verdad que no todas las criptos sean securities. No quiere decir que algunos criptos sí lo sean claramente. Porque, sí, bueno, no lo hemos comentado, ¿vale? Pero no solo voy a hablar de esto, sino que Mirror era un protocolo que nosotros, además, a Carlos se le ocurrió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un protocolo para tokenizar acciones? En plan, Wrapped Actions, ¿no? Podríamos decir. Bueno, Wrapped Stocks. Wrapped Action. Wrapped Stocks. Mi colega hablando inglés. Oye, ¿por qué no cogemos y tokenizamos una acción de Apple igual que se hace con $1? O sea, lo mismo. Pues obviamente eso claramente es un security. Pues estás invirtiendo en una acción y tienes que tener ciertas garantías, ¿no? Que hay enviadas a través de un protocolo blockchain. Aunque realmente no lo es, porque es un derecho sobre la empresa que te está ofreciendo eso. No sé exactamente, ¿vale? Pero obviamente encaja más. También se puede, o sea, igual que se hace eso, lo que obviamente si yo soy una empresa y digo, yo no salgo a bolsa, yo lanzo un token RC20 en Ethereum y estos son los derechos que tienen aquí los inversores, ¿no? Pues voy a dar rendimientos a todos los poseedores de este token, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente eso me parece mal que se haga. Bueno, realmente no me parece del todo mal si la otra parte lo entiende, pero es verdad que hay que proteger al pequeño inversor, ¿no? Y entiendo que deba haberse una regulación y que eso no se permita. O sea, lo puedo entender, pero es que me prohíbas, yo qué sé, un Cardano, un Matic, que obviamente no me están. No, yo cuando tengo Matic no espero un rendimiento, ni me estoy aprovechando el trabajo de nadie. Es raro. Ya. Y yo creo que vamos a cerrar ya un poco aquí el tema, ¿no? Porque es que se nos ha ido. Sí, se nos va de madre, si no. Pero claramente es el tema más importante de la semana, del mes y probablemente del año. Sí. Seguramente estemos con esto hasta final de año. Bueno, sobre todo con los juicios en Estados Unidos no suelen ir demasiado rápido. Así que. Mi teoría, no sé, un poco lo que yo creo. Vamos a apostar algo. Vamos a apostar. Vamos a apostar aquí en directo. Pero no somos un security, Básicamente, mi teoría un poco es, obviamente, tampoco hay que ser un genio para verlo, ¿vale? Pero que Binance en Estados Unidos se va a ir y que Coinbase va a encabezar, se va a crear una nueva regulación que va a ser encabezada por Coinbase y, bueno, se crea una nueva regulación para las cripto y será claramente el líder de Chain. O sea, es lo que yo veo. O sea, y creo que además esto beneficiará a los exchanges, al mercado cripto, que el país más importante del mundo, Estados Unidos, al final tenga una regulación sobre los cripto, beneficia a todos los usuarios. Sí. Pero yo creo que primero se van a cargar a Binance. O sea,
Binance Estados Unidos va a dejar de operar. A ver, sinceramente hay algo muy raro en todo esto. O sea, Ya. yo no quiero ser conspiranoico, pero Ya. es que una de las cosas que decía Brian Armstrong en una entrevista es, a ver, o sea, Coinbase es una empresa cotizada, o sea, salió a bolsa en 2019, si no me equivoco, y pasó por procesos Ya. dentro de la SEC. Ya, literal. Y en ese momento pues eso, ya tenían diversas criptomonedas que ahora las consideran securities. Y pasaron todo el proceso de compliance para la IPO y de repente, dos o 3 años después, vienen con esto, cuando sabían perfectamente cómo era su operativa. Era lo mismo, eso no ha cambiado nada. Lo que parece que se está ahora, que ha cogido más fuerza, quizá tiene más relevancia, no lo sé. Yo lo hemos hablado un poco, porque aquí hablamos de un poco de teorías conspiranoicas. Yo no voy a afirmar nada porque no tengo la información suficiente para decirlo. Pero es verdad que a Estados Unidos este Binance como un gran player, que es una empresa al final china o asiática, al final no gusta. O sea, al final ellos son los entiendo que ellos su interés es que sea más bien Coinbase. Entonces, puede que hayan aprovechado esta jugada para cargarse a Binance. Sí. Y se queda así. O sea, yo un poco lo que no lo afirmo, pero tendría mis sospechas de que esto puede ser así, que al final son cosas que a nivel político se hacen, o sea, es normal, hay mucho dinero en juego, que a lo mejor yo creo que se van a cargar a Binance y luego ya tendrán una regulación más clara que los exchanges estadounidenses podrán aprovechar. Que una cosa que no hemos comentado, que íbamos a comentar, que se nos ha olvidado, es que además un congresista de Estados Unidos ha presentado una petición para despedir al presidente de la SEC. Ya, sí. Eso me parece alucinante que... Me sorprende, la verdad, en Estados Unidos la de mecanismos que tienen para poder hacer cosas. El mismo mecanismo ese que Coinbase le dice, oye, hazme una ley sobre esto. Plan, me parece... Es el mejor país del mundo. Sí, no por nada. Pues sí, la verdad es que a mí me sorprende sorprende para bien, vaya. Claro, escuchando desde aquí, me sorprende que no hay ni propia... Como que son organismos dentro del propio Estados Unidos que no es como... Yo cuando visualizaba esto un poco al principio, porque al final nosotros no somos expertos en finanzas ni en derecho, o sea, somos ingenieros cripto, bueno, blockchain, y yo escuchaba esto y pienso, el gobierno de Estados Unidos prohíbe tal o demanda, y no es así. Es la propia SEC, es la SEC, que es un organismo público, digamos, ¿no? De Estados Unidos, pero no es el propio gobierno de Estados Unidos. O sea, el propio Coinbase tiene derechos frente a este organismo y tiene mecanismos para poder... O sea, la SEC tiene que presentar una demanda, no es que de repente coja y sea el gobierno de Estados Unidos y sea unilateral, no es negociable de ninguna forma. O sea, me gusta un montón eso porque por lo menos en España no veo esa misma claridad administrativa que hay. O sea, es como que aquí todo es mucho más bananero, ¿no? Entonces, pues, yo también me quedo sorprendido con los mecanismos que tiene, porque ahora a un congresista de Estados Unidos demanda a Gary Gensler, que es el presidente de la SEC, que en mi opinión, o sea, está un poco... O sea, ver los vídeos, tío, y es súper... O sea, es que me ha gustado un comentario que decía que Brian Armstrong lo que dice es, oye, que no hay una regulación clara. Sobre esto, o sea, haced una regulación clara y la seguiremos. Pero haced algo. Y le ha respondido el Gary Gensler que no es que no se haya una regulación clara, es que no les gusta la respuesta. Es como tiene, obviamente, o sea... Es un factor que no haya una regulación clara porque, con lo que hemos argumentado, no es muy difícil darse cuenta que no encaja con la definición de security, claramente. Entonces, claramente es algo diferente. Pero bueno, vamos a cerrar ya aquí el tema de esto, que se nos ha ido de madre. Aquí tenéis un súper resumen de lo que ha pasado con la SEC y seguro que en el siguiente os actualizaremos y así, como ha dicho Carlos, hasta fin de año.